Buenos días, nosotros somos el grupo conformado por Rafaela Figueroa, Jocelyn Naranjo, Benjamín Ramírez y Sara Mayorga. Somos estudiantes de Tecnología Médica de la Mención de Imagenología y Física Médica de la Universidad Central y vamos a presentar nuestro trabajo de integrador de física, que es el átomo y sus constituyentes. A modo de introducción, durante este trabajo se hablarán de los elementos básicos que conforman el átomo, los modelos atómicos iniciales de estos, vamos a hablar acerca de sus propiedades, las reacciones nucleares que éste posee y por último sus niveles de energía. Y todo esto así para poder desarrollar el tema principal que es el átomo y sus constituyentes. Partiremos hablando acerca un poco de la historia, donde acá en la diapositiva podemos observar algunas fotografías de los científicos que hablaremos a continuación. Partiendo con Thomson, que en 1897 él realiza diferentes experimentos con la partícula en los campos magnéticos y eléctricos para así poder lograr determinar la velocidad del electrón y su relación con la masa y la carga que este electrón presenta. Él con esto puede comprobar que era un constituyente de la materia, debido a que era independiente a otras variables como es el gas. Pero fue el señor Millikan quien logró determinar la masa del electrón refinando el método de caída en 1910. También hablaremos acerca del núcleo atómico, donde lo que dice Thomson es que el átomo resultante es eléctricamente neutro. Rutherford, Geiger y Martel lo que hace es definir el átomo como un núcleo pequeño y masivo cargado positivamente y electrones cargados negativamente que lo orbitan. Lo que hacen estos tres científicos es refutar la idea inicial que tiene Thomson con respecto al átomo con diferentes experimentos donde ellos logran demostrar la distribución angular de las partículas dispersas. debido al núcleo masivo que presenta. Y esto es producto de las cargas positivas que tiene. También hablaremos acerca del protón. Aquí Rutherford trabajó en un experimento con nitrógeno, donde lo que él hace es descubrir que cuando es bombardeado, se convierte en un núcleo de oxígeno, debido a esto es por la pérdida de un protón. Y esto hace llegar a él a la conclusión de que es posible desintegrar un núcleo atómico, adicionando más partículas. Y esto es muy importante, ya que lo que hace es abrir el camino a la física nuclear moderna. También mencionaremos al neutrón. Acá, con lo que descubrió Rutherford de bombardear los núcleos, se puede lograr descubrir al neutrón, los cuales solo se pueden detectar indirectamente. En 1932, Chadwick logra establecer al neutrón como un componente fundamental de los núcleos. Esto es muy importante y también posee una masa similar a la del protón por las leyes de colisión. La fuerza nuclear y de unión. Mediante el desarrollo de fuentes de iones y de espectrógrafos se logra el estudio de las fuerzas que unen al núcleo. También acá se puede ver que los átomos poseen fuerzas de unión mucho más fuertes que las fuerzas electromagnéticas. Y la energía de unión entrega información sobre su unión y la estabilidad. Para esto es necesario la diferencia entre la masa de un sistema y la suma de las masas de sus constituyentes. En el caso de los núcleos, esta diferencia es cercana alrededor del 1% de su masa nuclear. Con esto se conoce como defecto de masa lo que se relaciona con masa-energía y también se relaciona con el estudio de sistemas enlazados que interactúan entre sí. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes del átomo. Para poder entender esto, tenemos que hablar del número atómico, el cual está determinado por sus propiedades químicas y se representa también por la letra Z. Este nos va a indicar cuántos protones
hay en el núcleo. Vamos a ver que existen dos métodos, el método clásico y la ley de Moseley. Esto nos va a ayudar a determinar la carga que se observa en el núcleo. También tenemos que saber sobre el número de masa, el cual se va a representar por la letra A. Y este se entrega el número de nucleones. Tenemos que, al combinar los Z, que son los protones, y los N, que son los neutrones, nos van a dar tres tipos de nucleidos, que los podemos observar en la diapositiva. El primero es el isóbaros, mismo número másico A. El segundo, el isótopos, mismo número atómico Z. Y por último, el isotonos, mismo número de neutrones. En la diapositiva también podemos observar la masa en reposo de estas partículas, del protón, el neutrón y también del electrón. Tenemos que saber que para poder tener la determinación de masa de espectroscopías de masas, estos se comenzaron a desarrollar a principios del siglo XX, donde la energía de unión de los núcleos atómicos se puede calcular si es que se logra conocer con precisión cuál es la masa atómica. La mayoría de los espectrómetros de masa funcionan mediante la deflexión de un ion con carga, el cual nos va a permitir simultáneamente medir su momento y también su energía cinética. Una vez que obtenidos estos datos, se va a poder recién calcular la masa. La figura que podemos observar en la diapositiva a mano derecha muestra un diseño común de los espectrómetros, donde lo que se hace es dibujar la trayectoria de las partículas de los bordes de haz. Una vez que los iones van a salir de su fuente, son acelerados en un campo eléctrico de unos 40 kV. Dichos iones se van a separar en un campo eléctrico según su energía y en un campo magnético según su momento. Los iones que poseen una energía igual a su momentum, es decir, que Q sea igual a M, van a poder enfocarse en el detector. Generalmente, para esto se utiliza el carbono, porque es un elemento que podemos encontrar en varios compuestos y está presente en el espectrómetro, ya que son adecuados en la calibración de las masas. Podemos observar en la diapositiva a mano izquierda el carbono, donde está el símbolo químico, el número atómico, que se observa en la esquina superior izquierda, el número másico en la esquina superior derecha y el nombre del compuesto en la parte inferior. Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades globales de los núcleos. Tenemos que entender primero que está la abundancia nuclear y la desviación de la abundancia. Iniciando con la abundancia nuclear, tenemos que saber que la abundancia relativista de los isótopos que podemos encontrar en los meteoritos, en las ondas terrestres, en la Luna y también en todo nuestro entorno serán idénticas a las abundancias de nucleidos que podemos encontrar también en los rayos cósmicos. Observando el gráfico, podemos entender que se muestra la abundancia de los elementos del sistema solar en función de su número de masa A, normalizando la abundancia del silicio, que será 10 elevado a 6. Ahora, con respecto a la desviación de la abundancia, este fenómeno se va a producir cuando los isótopos forman nucleidos en desintegraciones radioactivas. Como podemos observar en el gráfico, se van a mostrar diferentes abundancias de isótopos de xenón en un núcleo de perforación que se encontró a una profundidad de unos 10 kilómetros. Estas desviaciones se produce porque el resultado del xenón atmosférico ya se encontraba presente cuando la Tierra entró en existencia, a diferencia de los isótopos de xenón del núcleo, que estos eran provenientes de las desintegraciones radioactivas.
Determinación de masas a partir de reacciones nucleares. Como bien indica el título, las masas de los núcleos se pueden medir a través de los resultados de reacciones nucleares o de desintegraciones nucleares. Esto quiere decir que si tenemos un núcleo radiactivo, el cual emite una partícula X, sabemos que por conservación de energía, su masa debe ser mayor a la multiplicación de la desintegración de dicha partícula por la energía de desintegración de la partícula. Si medimos la energía de desintegración, podemos determinar cualquiera de las masas nucleares, ya sean iniciales o finales. La energía de enlace de un núcleo se representa con la letra B. Esta energía es la necesaria para poder separar el átomo en sus neutrones y protones. Por lo tanto, la masa de un átomo, según la ecuación representada al lado izquierdo, tenemos que la masa del átomo debe ser menor a la masa de los constituyentes, debido a la equivalencia de la masa en B. Con respecto a dicha ecuación, se asume que el promedio de la energía de unión de los electrones en distintos átomos es insignificante. Por eso solamente se representa la masa del protón y la masa del neutrón, no así la masa del electrón. Con respecto a la energía de enlace, se produce cuando una fuerza va a actuar sobre el núcleo del átomo. Sin embargo, esta energía no va a variar de forma significativa la masa del átomo, ya que no provocaría un gran cambio en él. Por otro lado, tenemos la potencia nuclear y los niveles de energía. La energía de la partícula la podemos encontrar en diferentes niveles que corresponden a n sub x, n sub z y n sub y. Para poder calcular el estado de energía de cierta partícula, el cual puede ser energía bastante alta o baja, es necesario utilizar la siguiente ecuación matemática, donde tenemos la energía de n sub x igualado a h elevado al cuadrado, dividido por 8 por la masa por aceleración al cuadrado, todo esto multiplicado por n sub x elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que n sub x puede tomar valores discretos desde 1 hasta infinito. Por otro lado, en la ecuación que se representa más abajo a la derecha, tenemos que el momento angular se relaciona con el cálculo del spin, lo que corresponde al estado de los electrones en el átomo. Y para poder calcular ese momentum angular se utiliza la siguiente ecuación. Con respecto a los niveles de energía de los núcleos, se sabe que los núcleos poseen diferentes niveles de energía, dependiendo del estado en el que se encuentren. Esto quiere decir que si el núcleo permanece por poco tiempo excitado, por lo general se desintegra cuando emite radiación electromagnética en forma de rayos gamma, donde va disminuyendo su energía. En cambio, si la energía del estado se mantiene a niveles altos, el núcleo tiende a decaer generando una partícula, como por ejemplo puede ser un neutrón, o una partícula alfa. Aparición y estabilidad de núcleos. Como mencionaron mis compañeros, el núcleo está conformado por protones y neutrones. Acá podemos ver en este diagrama núcleos estables y los núcleos inestables de vida muy larga, que están representados con cuadrados negros. Y estos van a seguir una línea particular que se denomina línea o valle de estabilidad. Acá se pueden ver que se grafican en base al número de protones y de neutrones, donde los sectores más negros en la gráfica se van a denominar ricos en neutrones y lo blanco señalado como protón, rico en protones. A modo de conclusión, logramos observar la historia de los modelos atómicos que se fueron generando con el tiempo y cómo fueron refutadas dichas teorías por distintos científicos. Por otro lado, se explicaron los componentes que forman el átomo, las propiedades y los niveles de energía de dichos componentes que se producen en las reacciones nucleares. Todo esto con el fin de comprender de mejor manera el funcionamiento del átomo y cómo reacciona ante distintas circunstancias. El vínculo que tiene con nuestra carrera, lo recientemente hablado, es con el comportamiento del átomo en distintos exámenes radiológicos, cómo actúan las propiedades con distintos exámenes
y sus medios de contraste, y así poder observar cómo la física se relaciona constantemente con nuestra área de trabajo, ya que es la base para comprender el funcionamiento de toda maquinaria con la que vamos a trabajar en el futuro. Para terminar el trabajo, lo dejamos con la siguiente frase de un famoso físico llamado Albert Einstein. La educación no es el aprendizaje de muchos hechos, sino la formación de la mente para pensar. Muchas gracias por su atención. Este sería nuestro trabajo.